quedan fuerzas. Cuando ya no hay fuerzas, porque quizás dijeron nuevamente cuarentena y las fuerzas o la fe o la motivación se fue a las bailas quizás, ¿ya? Y este tema se llama cuando ya no quedan fuerzas. Y vamos a leer en Segunda de Crónicas. Como estamos en vivo, no hay, ¿no es cierto?, subtítulos, así que búsquenlo por mientras en Segunda de Crónicas, capítulo, ¿no es cierto?, Segunda de Crónicas, cuando hay un capítulo bien interesante, ¿ya? Bien interesante, pero antes de que vayamos a Segunda de Crónicas, ¿ya? Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 17, ¿ya? Porque tengo que contarles el contexto primero. En Primera de Samuel, capítulo 17, reitero, ¿no es cierto? En Primera de Samuel, capítulo 17. Cuando yo era niño, esta historia me la contaron, y yo sé que algunos de ustedes la saben, pero otros no. Y no tenía por qué saberlo, porque es una historia bastante conocida, pero si tú no estás viendo por primera vez esta transmisión, te voy a contar que una vez, parece un cuento, pero es real, pasó. Había una persona que se llamaba David, en el cual de pronto su mamá o su familia le manda a dar comida a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. Entonces, en el versículo, ¿no es cierto?, 22, dice, del capítulo 17 de Primera de Samuel, dice: entonces David dejó su carga en manos, ¿no es cierto?, del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. ¿No es cierto?, él estaba preocupado por sus hermanos para saber cómo estaban. Y dice en el versículo 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David, ¿ya? Goliat era un gigante, que medía, ¿no es cierto?, hartos metros, muchos metros, y cuando David, que era un adolescente, ¿no es cierto?, este adolescente va al campamento y se da cuenta que hay un gigante. Y de pronto David lo ve y dice: ok, vamos a enfrentarlo, vamos a hacer algo, vamos a pelear contra este gigante, siendo un adolescente, porque él oyó que este venía cada cierto tiempo al campamento de los israelitas y los amenazaba. Y les decía: yo voy a destruirlo, ¿no es cierto?, a ver si hay alguien que se enfrente contra mí, y yo, si me ganan, nos damos por derrotados. Entonces, miren, pasa algo muy curioso, miren. En el versículo 26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará, ¿no es cierto?, qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel, es decir, ¿no es cierto?, la aflicción de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David llega con otra perspectiva al campo de batalla. David llega con otra interpretación del momento, como diciendo: ¿quién es este? ¿Ya? ¿Por qué le tiene miedo a este si es un gigante, pero podemos enfrentarlo? ¿De acuerdo? Entonces, algo importante que ocurre en ese momento es que nos damos cuenta que David tenía mucha fuerza, ¿no?, mucha fortaleza. Quizás David era marzo del 2021 y recién comenzaba la cuarentena. Entonces, David llega y se enfrenta a este gigante y dice: ok, vamos a pelear, vamos a decir quién es esta enfermedad para que me asuste, yo voy a ir en contra de este gigante. Y pasa algo muy particular, ¿no es cierto?, en el versículo 51, y dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, ¿ya? Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Dice el medio spoiler, porque te conté el final de golpe, ¿ya? Porque quería que sepas eso. David va contra el gigante y lo enfrenta. Y cuando lo enfrenta, lo mata con su propia espada. Porque era tan pesada que David, yo creo que ahí, ¿no es cierto?, iba levantando la espada y la dejó caer y dejó de existir el filisteo. De pronto, ¿no es cierto?, me gusta mucho cómo David confronta al gigante. Cuando llega y le dice, ¿no es cierto? Entonces dijo David al filisteo en el versículo 45: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza.
y daré hoy los cuerpos, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Interesante, ¿no? Porque dice algo importante, que nunca, en ningún momento David se llevó el crédito de la pelea. Siempre dijo, tú vas a conocer a Dios, vas a ver qué hace Dios. Nunca dijo, vas a ver mi fuerza. Porque David sabía, ¿no es cierto?, que él no tenía mucha fuerza. Realmente no había una fuerza que él pudiera tener en contra de este filisteo. Y en el versículo 49 dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda, ¿verdad? E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Ya? Entonces, bueno, yo sé que muchos dirán, ya, si yo me sé la historia, Manuel, ¿por qué la sigues contando? Porque un día estaba leyendo la Biblia y me di cuenta de un capítulo muy poco conocido de David que tiene que ver mucho con esta historia. Y de verdad es muy como... a mí me hizo como saltar y dije, oye, ¿por qué? Llevo como 10 años de cristianismo y nunca había leído esta parte. Porque tiene que ver, ¿no es cierto?, con 2 de Samuel. Busquen 2 de Samuel, capítulo 21. Vamos a 2 de Samuel. Y gracias, Jen, por estar compartiendo el versículo. Bien. de lo que estamos leyendo. En 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15. 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15. ¿Me encontraron, familia? Vamos a ver un capítulo de David que es muy poco conocido, porque a veces pasa eso con la vida, ¿eh? Como que nos conocen por las victorias, por los gritos de guerra, por estar ahí frente a la batalla, pero aquí hay un capítulo, ¿no es cierto?, en 1 de Samuel, capítulo 21, versículo 15, que dice, mira, leámoslo juntos, familia, dice así. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Volvieron los filisteos otra vez. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Aquí ya David era rey, ya David era, ¿no es cierto?, tenía cierta edad, cierta experiencia, ya era grande, etcétera, ¿no es cierto? Y dice, y Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, que se dice que era familiar de Goliat, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, 3,5 kilos, ¿no es cierto?, y quien estaba ceñido con una espada nueva, ¿ya?, trató de matar a David. ¿Qué creemos que pasó en esta historia? El buen valiente David, ¿no es cierto?, pescó su honda y se la tiró y lo mató, o pescó su propia espada el gigante y con la misma fuerza lo mató. Sorpréndase junto conmigo porque miren lo que ocurrió. Mas Abisaí, hijo de Sardia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Cuático, yo nunca, de verdad, yo mucho tiempo de cristiano, pero yo nunca había leído esta parte cuando David no pudo matar al gigante y tuvieron que ayudarlo. Yo no sé si ustedes lo habían leído, pero me llamó mucho la atención porque fíjese bien, y cuando viene David a enfrentar a Goliat, es muy distinto a cuando David viene a enfrentar, ¿no es cierto?, a este gigante Isbi-Benob, ¿ya? El nombrecito que tiene Isbi-Benob. Entonces él va a enfrentarlo, pero hay una característica, se cansó. ¿De acuerdo? Entonces, algo muy importante que quería enseñarles es que cuando ya no quedan fuerza, uno debe estar más atento que antes. Porque cuando no queda fuerza, uno tiene que recuperar la fuerza. Debe de pronto tomarse tiempos, tomarse momentos en el cual tomemos, ¿no es cierto?, como la energía otra vez para volver a pelear, para volver a enfrentar. Entonces, cuando David enfrenta a Goliat, dice la Biblia que David tomó 5 piedras, porque habían 5 gigantes, probablemente, ¿ya? Uno era Goliat, que era, ¿no es cierto?, el que estaba allí, y sus hermanos. Se dice que podría haber sido, ¿no es cierto?, Isbi-Benob, uno de sus hermanos, que quedó vivo y huyó al ver la valentía de David de haber matado a Goliat. Entonces David tomó 5 piedras para enfrentar al gigante cuando lo mató. Pero cuando estaba frente a Isbi-Benob, ¿no es cierto?, no pudo. No tuvo la fuerza para hacerlo. ¿De acuerdo?
Y hay algo muy interesante, que vino alguien que se llamaban los valientes de David, así que parecen como un superhéroe, ¿verdad? Como los Avengers de David, ¿no es cierto? Y algo, ¿no es cierto?, que me dio mucha alegría ver es que David sale de la Biblia que se cansó. No dice, por ejemplo, oró, ese día oró menos. O no dijo, ese día perdió fe. No, se cansó. El cansancio muchas veces absorbe la fe, y ojo con eso. El agotamiento, ¿verdad?, absorbe la fe. Entonces hay que tener mucha precaución, hay que estar muy atentos cuando de pronto el cansancio venga a apoderarse del cuerpo, venga a apoderarse de la mente. Edmund Edlund, que es un psiquiatra, ¿no es cierto?, él hizo un estudio acerca del cansancio y él, ¿no es cierto?, se puso a estudiar de que el 80% de las personas esperan vacaciones para descansar. Esperan enero o febrero para tomarse un break. Pero se dieron cuenta de que realmente en la cantidad de tiempo que tomamos de vacaciones, que aproximadamente son entre 15 días, ¿no es cierto?, el que tiene mucha suerte 21 días, el que tiene más suerte puede ser un mes, no logra, ¿no es cierto?, recuperar las fuerzas, no logra recuperarse porque hay 5 áreas para descansar y las personas no han podido entender que tenemos que descansar todas las áreas, no solo tirarse en el sillón y ver televisión. Entonces, Edmund Edlund acuña un término clínico, ¿no es cierto?, de psicología que tiene que ver con el descanso activo, en el cual nosotros tenemos que aprender a descansar, ¿no es cierto?, continuamente en nuestro diario vivir. No esperar una fecha, no esperar un domingo o un sábado para descansar, sino todos los días dar pequeños breaks de descanso. Eso permite a estas 5 áreas permanecer en continuo descanso y no fatigarnos. Aquí David estaba fatigado. Aquí David, ¿no es cierto?, mostró debilidad y dijo, ¿saben qué? Estoy cansado. No puedo seguir, no puedo continuar. Y en ese momento, ¿no es cierto?, viene alguien y le ayuda. ¿Ya? Entonces, hoy vengo a ayudarte a matar a, ¿no es cierto?, a ese isdiveno, que quizás puede figurar como algún familiar enfermo, quizás alguien se contagió de coronavirus de tu entorno cercano, quizás estás en una crisis económica. Mira, en marzo vino Goliat y te gritó y lo mataste. ¡Pum! Pero quizás ahora que volvió la cuarentena y volvimos a estar encerrados en casa, Isdiveno vino otra vez, otro gigante, y volvió a gritar, pero te encontró cansado. Te encontró y ya no tienes fuerza para seguir peleando quizás. Pero yo vengo a animarte. Vengo a darte herramientas para que podamos descansar y poder, ¿no es cierto?, tener momentos con Dios, momentos de refrigerio. ¿De acuerdo? Así que, si tienes un cuaderno ahí para anotar, toma nota, ¿vale?, para que vayamos aprendiendo juntos acerca del descanso. Por eso el tema de hoy se llama Cuando ya no quedan fuerzas. ¿Ok? El psiquiatra Edlund, ¿no es cierto?, acuña que hay 5 áreas para descansar. 1. Descanso físico, que es como el más común. ¿Ya? El descanso físico, ¿ya?, el descanso mental, el descanso emocional, ¿de acuerdo?, social y espiritual. Son 5 tipos de descanso activos que vamos a ir aprendiendo hoy día. Como David, somos 5 piedras, ¿te acuerdas? Yo justo como que vi esto y dije, wow, como que justo calza esto. Así que vamos a ver estos tipos de descanso y cómo hacerlo juntos, ¿ya? Junto al Espíritu Santo. El primero es el descanso físico. Cuando yo digo descanso físico, yo creo que a la mente se te viene dormir, ¿verdad? Ya. Pero el descanso físico también es el reposo, el estar sentado. Tómate tiempos de 15 a 20 minutos diarios de sentarse en reposo, sin ver el teléfono, sin ver televisión, sin ver ninguna serie. De 15 a 20 minutos aproximadamente ¿no es cierto?, se recomienda hasta 1 hora de descanso, de sentarte y conectarte contigo. Es decir, estar, ¿no es cierto?, con tus emociones en regla, poder sentarte y preguntarte a ti mismo cómo estoy. Es un descanso físico. Otras técnicas que igual se ocupan para descansar el cuerpo es, ¿no es cierto?, tirarte en la cama, sentir la sábana y vivir el momento de estar tirado, que se llaman, ¿no es cierto?, técnicas de conexión, que hay como
una diferencia, ¿no es cierto?, de sentarte ahí a dormir, porque pierdes la conciencia y te pierdes, sino sentarte ahí a descansar. Y tiene que ser entre 20 a 1 hora aproximadamente para que tu cuerpo se recomponga de forma diaria. Diaria, ¿de acuerdo? Porque el descanso en el área física, como David, si te fijas aquí, David se cansó pero no pudo recuperarse. Y hubo algo que le dijeron sus amigos: cuidado que no se apague tu lámpara, que no se apague la lámpara de Israel, porque David representaba la voluntad de Dios en Israel. Entonces, pon ojo, mucho ojo cuando estés cansado, porque puede ser que tu lámpara se apague, que el localizador de la voluntad de Dios, ¿verdad?, que se puede ir colocando en algún sitio, no lo puedas ver bien, no te alumbres bien, porque cuando se apaga la lámpara es cuando de pronto no sabemos si estoy enojado con Dios, estoy contento, estoy de buena, estoy de mala, o simplemente perdí conexión con Él. Seguramente en tiempo de cuarentena, ¿no es cierto?, este tema ha sido bastante como difícil, conectarte con Dios, ¿verdad? Pero algo importante es que tú sepas que descansar permite la reconexión. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, descansar permite la reconexión con el Espíritu Santo, porque la lámpara simboliza esta guía donde Dios quiere que tú estés, donde tú quieres, ¿no es cierto?, que la presencia de Dios venga, que Dios venga y impulse, ¿no es cierto?, su voluntad en ti. Si tú lo quieres, tienes que descansar, ¿vale? Segundo paso importante, el descanso, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el descanso emocional, ¿ya? Existe algo que se llama la fatiga emocional. La fatiga emocional tiene que ver cuando ya no hay como mucha empatía con los demás. Inclusive ya no hay empatía con el dolor ajeno. Eso es un síntoma de que no estás descansando tus emociones. ¿De acuerdo? ¿Eso cómo lo hacemos? El descanso emocional y el mental tienen que hacerse, ¿no es cierto?, a través de el ocio, hobbies, y a través también como de salidas de distensión. Por ejemplo, contemplar momentos de la naturaleza, volverte a conectar contigo, ver recuerdos, es decir, conectarte emocionalmente con lo que tú eres. ¿Ya? Conectarte con lo que tú eres como persona. Las emociones se desgastan, amigos, sobre todo si las reprimes. Por ejemplo, en tiempo de cuarentena, como estamos en familia todos juntos, todo el día, ¿verdad? Quizás de pronto te han venido crisis de llorar o crisis de sentir tus emociones, te sientes nerviosa, te sientes nervioso, te estás despidiendo gente del trabajo y te es muy difícil expresar las emociones, que estás triste, por ejemplo, porque tu familia está atenta a ver. Debes darte tiempo para que tu emoción y tu mente descansen, porque si no se encapsulan y puede ocurrir que la lámpara de Israel se apague. Por eso es importante descansar. Por eso aquí Dios coloca el énfasis. Y David se cansó. Y David se cansó. Porque David descansado pudo enfrentar al Goliat, ¿te fijas? Pero David cansado no pudo enfrentar, ¿no es cierto?, a Isbibenor. ¿De acuerdo? No pudo. Y tuvo que venir un amigo y enfrentar a este gigante y matarlo por él. Así que ojo, mismo personaje, distintas situaciones, ¿verdad? Uno fue victorioso, pero otro fue muy difícil, fue muy complejo, ¿de acuerdo? Poderlo enfrentar. Entonces, ahí vamos los tres, ¿verdad? Ahora viene el descanso social. Bueno, hoy en día, ¿no es cierto?, todo es por Zoom, todo es virtual, ahora me estás viendo en una pantalla. Tenemos que tomar tiempos también de desconexión de pantalla, tomar algo que se le llama, ¿no es cierto?, la dieta informativa. La dieta informativa es que tomes tiempo realmente por informarte de las noticias. Sobre todo, esto es un mensaje para los adultos mayores que de pronto ven tele todo el día, ¿sí? Tienes que tomar una dieta diaria de noticias, es decir, lo justo y lo necesario, porque eso igual produce un estado de alerta continua que aumenta el estado ansioso. Y al aumentar el estado ansioso, tu cuerpo se tensiona, andas duro todo el día, ves noticias en redes sociales, baja, ves Soy Osorno, ves, ¿no es cierto?, País Lobo, y te vas llenando de noticias, que no es malo, pero tienes que tomar una dieta que se le llama, un término que se hizo ahora en cuarentena, que se le llama dieta, ¿no es cierto?, informativa, que cierta cantidad de tiempo tú le das a las noticias, ni más ni menos. ¿Cuánto se postula, ¿no es cierto?, 15 minutos. Ni más ni menos.
Porque si te das cuenta, las noticias realmente, la 1 hora que dan de las 9 a las 10:30, noticias reales, porque el resto es, vamos a entrevistar a la señora que está en la playa, vamos a ver, ¿no es cierto?, el perrito que se moja, son puras cosas de relleno, pero noticias reales son aproximadamente 15 minutos. Entonces ten bien la información, para que el descanso social también venga. Otra cosa importante es conectarte, no a trabajar, conectarte por Zoom, no a redes quizás, sino conectarte a pasar un tiempo distendido. Conectarte con los tuyos, conectarte con los cercanos, a reír un rato, a conectarte por Zoom para contar anécdotas, hacer juegos online, ¿no es cierto?, en conexión con los otros, porque tenemos que hacer descanso social, ¿de acuerdo? Y tiempo también de no conectarte simplemente y estar contigo y tu familia y cercanos con los tuyos, ¿sí? Muchas de las discusiones en tiempo de cuarentena que han ocurrido en las familias es por falta de comunicación. No hablan, no se comunican, ¿de acuerdo? Porque lo importante no es lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿de acuerdo, familia? Y por último, el descanso espiritual. Y aquí voy a quizás romper un poco de paradigmas, ¿no es cierto?, cristiano, ¿vale? Así que si tienen alguna pregunta de esto, me la van haciendo y sin ningún problema la vamos a ir conversando porque estamos en vivo, ¿vale? De pronto el descanso espiritual tiene que ver muchas veces de hacer disciplinas espirituales que no requieran, ¿no es cierto?, de alguna manera una demanda de uno. Por ejemplo, la contemplación. La contemplación tiene que ver, es una disciplina espiritual que tiene que ver muchas veces con contemplar su presencia. Y contemplar es observar lo que Él es sin pedir nada a cambio. Eso es contemplar, la contemplación de su presencia. En silencio, yo admiro su presencia. Por ejemplo, si yo ahora quisiera contemplar su presencia junto a ustedes, ustedes verían solamente esta imagen. Muchos minutos. Porque es concentrarme en lo que Él es. Por fuera se ve que no estoy haciendo nada, pero por dentro estoy teniendo un descanso espiritual. Un descanso, un detox que se le llama, una desintoxicación espiritual. ¿De acuerdo? Está bien, ¿no es cierto?, la lectura de la palabra, porque no solo leer, porque si tú la lees solamente te vas a fatigar, pero si tú la meditas, eso es descanso espiritual. Por ejemplo, cuando viene la presencia del Espíritu Santo a veces a las reuniones y alguien ora por ti, viene un descanso espiritual, algunos caen bajo la presencia de Dios. Eso es un descanso en su presencia, eso es ceder el control. Cada disciplina espiritual que cede el control es un descanso espiritual. ¿De acuerdo? La meditación, la contemplación y como también la oración, pero la oración de intimidad. No la intercesión, porque la intercesión requiere, ¿no es cierto?, pedir por otro, clamar por otro, pero la intimidad requiere una contemplación ante su presencia de examen interno. ¿De acuerdo? De ahí abordamos estas 5 piedras que yo creo que David tomó para dar descanso a su corazón y poder enfrentar al gigante y matarlo, porque estos tiempos difíciles, ¿no es cierto?, en el cual la cuarentena volvió, quizás creemos que por estar en casa estamos descansando, pero no es así. Porque estar en casa y estar muy preocupados también de alguna manera nos desgasta. Y muchos han perdido espiritualidad en tiempos de cuarentena, han perdido, ¿no es cierto?, tiempos de calidad con su familia, o tiempos, ¿no es cierto?, como de estar oyendo la voz de Dios, porque hay mucha demanda, familia, mucha demanda. Demanda de la sociedad, de todos los resguardos, por ejemplo, mascarilla, alcohol gel, desinfección, amonio cuaternario en las plantas de los pies, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero en ese momento tenemos que tomar en cuenta que el descanso nos va a permitir reconectarnos. Muchos de ustedes quizás están aquí en vivo, pero no están aquí. O sea, están viendo la pantalla, pero quizás no están viendo realmente. ¿Por qué? Porque obviamente hay actividad a su alrededor, están haciendo algo, y eso, ¿no es cierto?, a veces nos da fatiga. Y tenemos que tener mucho ojo, porque podemos tener el mismo potencial de David, el mismo gigante, pero desenlaces distintos, por no descansar. Lo gracioso de esto es que cuando avanzan los capítulos y llegamos al 22, David adora a Dios. David, porque es muy raro, porque hay como un salmo en medio, y es como muy extraño,
en medio de la historia de las proezas de David en 2 Samuel, ¿no es cierto?, y 1 Samuel, encontramos este salmo en el capítulo 22. Miren, bajemos un ratito, fíjense bien cómo sale. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová la ha librado de mano de todos sus enemigos en la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. ¿Te fijas? Viene Dios y le dice, viene y le hace recordar a David que Él es su fortaleza, que Él es su roca, que vuelva a confiar. Dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. 2020 y 2021 han sido años muy violentos. Desde el 2019 hemos vivido épocas muy violentas, de mucha agitación. No hemos vuelto como a estados de normalidad. Por ejemplo, me acuerdo cuando iba en tercero o cuarto medio, el año era normal, iba a clase, volvía a casa, las noticias, alguna que otra tragedia, pero nada que nos compete como lo que estamos viviendo ahora. Han sido tiempos desafiantes a la fe. Muchos han desertado. Y yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿pero por qué muchos han dejado la fe en estos tiempos de cuarentena? Y Dios me decía: porque muchos se encontraron fatigados espiritualmente, dependientes, ¿no es cierto?, quizás de algunos ritos. Y cuando se les salieron estos ritos como del patrón de la semana, se dieron cuenta que quizás no tenían una profundidad espiritual. Y eso vengo a advertirles, amigos, familia, que hay que profundizar, ¿de acuerdo? Profundizar nuestra espiritualidad ahora que estamos en casa. Quizás, ¿no es cierto?, has tenido ganas de orar, la intención, pero no has querido. Quizás es porque, ¿no es cierto?, no has tenido descansos activos, no has tenido, ¿no es cierto?, momentos de intención físico, emocional, social, ¿verdad?, espiritual, y todos estos descansos que hemos nombrado hoy día, para que tú vuelvas a recuperar tu energía y puedas decir: Señor, vuelve a encender la lámpara de Israel. Porque eso le advirtieron a David: cuidado, David, cuidado que no se vaya a apagar la lámpara de Israel. Por eso que David, en el capítulo de abajo, adora a Dios y le reconoce otra vez: tú eres mi escudo. Reconocer que a veces hay cosas que no podemos controlar, como este virus, y que tenemos que confiar en su presencia. ¿De acuerdo? Entonces, algo importante es que este salmo, ¿no es cierto?, es igual al Salmo 18, es muy similar, pero la diferencia es que el Salmo 18 comienza distinto. Es algo muy, muy curioso, porque comienza de una manera muy, muy particular que a mí siempre me ha encantado, que dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y en el de acá no sale. Y yo decía: ¿pero por qué? Si son lo mismo. Son súper iguales, súper iguales. Y dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y en el capítulo 22 dice: dijo, Jehová es mi roca. Como que comienza el tiro. Yo dije: Señor, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en lo siguiente: que David aprendió que la intimidad, el te amo, oh Jehová, produce un renovar en la conciencia de que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra ayudadora. Entonces volvamos a lugares de intimidad con el Padre. Vuelve a encontrarte en tu casa con su presencia, vuelve a estar con Él, descansa en Él. Pero Manuel, quizás algún familiar falleció, quizás no estoy con trabajo, pero tienes que recordar algo que Jesús dijo: vengan a mí, todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Si yo te digo ven a mí, significa, ¿no es cierto?, que yo estoy lejos. Entonces cuando Jesús viene y dice vengan a mí, significa que te has alejado en parte, no de su presencia, no tengas ese pensamiento así como: oh, quizás me alejé, como de dolor, sino quizás tu atención se alejó, porque Él nunca te va a dejar, Él nunca nos va a abandonar, Él siempre está, pero a veces nuestra atención se aleja, porque su presencia, estemos donde estemos en China, en África, en una crisis o en una alegría, su presencia siempre está. Voy a agregar ese mito cristiano: su presencia siempre está, porque Él está dentro de nosotros, nunca se va a ir, pero sí lo que se va a veces es la atención, de poder volver el foco y decir: yo te tomo la atención a ti, Jesús, otra vez. Por eso Jesús dice:
ven a mí todos los que están cansados y trabajados, porque tu atención se alejó de mi presencia. Vuelve a tener atención de mí, vuelve a mirarme a mí, para que vuelvas a oír que yo soy tu roca y puedas enfrentar a Goliat o a este gigante que quizás te está como amenazando y está a punto de matarte, y venga un valiente y te ayude. Porque también ese es el segundo punto que quería tratar, del descanso y también de los compañeros, de la gente que te rodea. Si de pronto estás en crisis, pide ayuda, escribe, ve a terapia, ve al médico, pide ayuda. A veces no podemos hacer todo solo, necesitamos ayuda. Así que levanta tu voz y di, necesito ayuda. Tenemos, ¿no es cierto?, muchas herramientas como cristianos, pero a veces necesitamos que venga un valiente y mate el gigante por nosotros y nos ayude a decir, oye, vuelve a prestar atención, estás cansado, descansa, tómate tu tiempo, toma tu momento, ¿de acuerdo? Así que de esta manera, ¿no es cierto?, vamos a cerrar la transmisión de hoy día. Espero que le haya guiado, ¿no es cierto?, en este tiempo de cuarentena junto a los muchachos en la adoración. Estuvo súper fuerte la presencia de Dios en la mañana junto a nosotros, y quiero que extiendas tu mano sobre la pantalla, pon ahí tu dedo, pon tu dedo ahí y vamos a orar, ¿sí? Vamos a pedirle al Señor que venga con